Bueno, el Señor le bendiga y le guarde. Vámonos al Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar desde el verso 21 hasta el verso 40. Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde el verso 21 hasta el verso 40. Bueno, este pasaje que hoy vamos a mirar nos ubica en los primeros 8 días de nacido del Señor Jesús. Y es bien especial poder notar algo. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando nosotros entendemos que la obra de Él hecha en la cruz del Calvario es perfecta, debemos hacerla teniendo la mirada puesta en algo. Y es que la vida de Él también fue perfecta. ¿Me explico? El Señor estableció en Éxodo capítulo 12 cómo deberían... hermano Gerson, ¿me ayudas a colocar la diapositiva que ahí está, por favor? ¿Cómo deberían ser los animales que se ofrecerían? Es decir, si se iba a ofrecer un animal para paga por el pecado, ese animal tenía que ser un animal perfecto. Hoy, cuando vamos a hablar acerca del niño Jesús en el templo, quiero que entendamos este pasaje que es un pedazo de la historia, pero mirando la importancia de esa vida sin pecado, para que la muerte del Señor sea eficaz por ustedes y por mí. Entonces, el Señor exigía unos animales para que la gente de esa manera cubriera, con la sangre de los animales, cubriera sus pecados. Pero ¿qué característica debían tener esos animales? ¿Qué características debían tener aquellos corderitos, aquellas ovejitas? Cuando había dinero, cuando no había dinero, eran palominos o tórtolas. Pero sea el uno, sea el otro, ¿qué características debían tener para ser aceptados como sacrificio? Correcto, tenían que ser perfectos. Hay un pasaje que puse aquí para ilustrar un poquito. En Éxodo, capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Me lo ayudan a leer ustedes, por favor? A la voz de 3 bien fuerte. 1, 2 y 3. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 semanas. Entonces, fíjense qué característica debía tener ese animal. Sin defecto. Y según el verso 6 al inicio, ¿qué debían hacer con ese animal? Guardarlo durante 4 días o 5, desde el día 10 hasta el día 14. ¿Qué iban a estar haciendo con ese animal durante esos 5 días? Iban a estar verificando, cerciorándose de que el animal era totalmente perfecto. ¿Por qué en Éxodo capítulo 12 era tan importante eso? Porque esa noche el Señor iba a salir matando a todos los primogénitos. Y la única manera de que no muriera el primogénito de cada casa era que el animal que se ofreciera, cuya sangre iba a estar en los dinteles de las puertas, fuera un animal que fuera perfecto. Si el animal tenía algún defecto, adivinen quién iba a pagar las consecuencias. El hijo. Ahora aquí tenemos al hermano Henry. Hermano Henry, ubíquese 4.000 años atrás. Está usted en Egipto a punto de salir y le dice al Señor: sacrifíqueme un animal, pero si el animal sale imperfecto, yo mato a Yair. ¿Qué tan en serio le tomaría usted eso?
Muy bien. Y de eso, hermanos, os les traigo esto a colación, porque eso es lo que va a dar sentido al pasaje que hoy vamos a estudiar. ¿Por qué es tan importante para nosotros estudiar esos primeros días de nacido del Señor Jesús? Porque ahorita, como lo vamos a leer, vez tras vez se va a estar repitiendo en el pasaje tal como lo exige el Señor, como lo dice la ley, como lo dice el Señor, como lo dice la ley, para mostrarnos que el Señor Jesús tuvo desde sus inicios una vida perfecta. Y por tener una vida perfecta es que Él es el sacrificio perfecto. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, de hecho nos damos cuenta que la perfección del animal era necesaria para que fuera aceptada como un sacrificio. Del mismo modo que el Señor Jesús, la muerte de Jesús es perfecta. ¿Por qué razón? Porque Él tuvo una vida perfecta. Una vida perfecta. Esta historia se desarrolla en 3 etapas. En la primera parte, los padres del Señor presentándolo a Él y haciendo los demás requerimientos en el templo. En la segunda etapa, Simeón. Y en la tercera etapa, Ana, una mujer. Esas son las 3 escenas que nos presenta la historia de hoy. Vamos a estudiarla uno por uno, comenzando con el Señor Jesús cuando Él fue llevado al templo. Quiero que me estén ayudando a leer, por favor, como lo vienen haciendo, para que juntos estudiemos esta maravillosa porción de la palabra del Señor. Decimos que el Señor Jesús fue llevado al templo porque para esa época estaba en la primera semana de nacido. No tenía autonomía Él por ser un humano, tal cual como nosotros. Él fue llevado al templo, ¿para qué? Hay 3 acciones para las cuales el Señor Jesús fue llevado al templo. Por un lado, Él fue llevado al templo para ser circuncidado. Ayúdame a leer, por favor, el versículo 21, si son tan amables. Verso 21, 1, 2 y 3. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por delante antes que fuese concebido. Muy bien. ¿Cuántos días? 8. ¿Qué iban a hacer o qué hicieron al cabo de esos 8 días? Según la Biblia. Circuncidarlo. ¿Qué es circuncidar? Se agarra, hay una piel que recubre, hay una piel que recubre el glande, por supuesto depende del hombre. Esa piel se estira y se corta. ¿Por qué razón? Porque si el glande siempre queda recubierto con esa piel, va a sufrir de muchas infecciones. Debe estar descubierto para que pueda haber una buena asepsia, un buen higiene. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Abraham allá en el capítulo 17 de Génesis. Para decirle a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y la señal de ese pacto es que tú vas a circuncidar al 8º día a todo varón. Para circuncidarlo, ¿qué se tenía que... ¿cuál era la idea que se comunicaba ahí? Que así como esa piel del glande se quitaba para quitar todas las impurezas, de la misma manera la persona que se fuera a acercar a Dios en un pacto con Él debía quitar de su ser todo lo que fuera pecaminoso, contaminante. Esa es la idea que se está manejando acá. Entonces llevan al niño para cumplir tal cual, porque eso después no reglamento la ley, para cumplir tal cual con lo que dice la ley. Entonces Jesús fue circuncidado, y fíjense ustedes que dice ahí, para circuncisión, y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. ¿Y quién le había enviado el ángel? Dios. Entonces, ¿quién le puso el nombre? Entonces, miren, cumpliendo exactamente todo lo que se había dicho acerca de él. Además de que Jesús fue circuncidado, también debemos decir que Jesús fue presentado. Ayúdenme a leer, por favor, versos 22 y 23. Si son tan amables, miremos cómo fue esa presentación del Señor en el templo. 1, 2 y 3. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para
aquí vinieron para presentarlo, pero yo quiero que ustedes observen algo. Se dan cuenta que dice cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. El Señor había establecido esos 8 días para que hubiera purificación. Miren que del Señor Jesús tuviera cuidado de cumplir hasta el más mínimo detalle. Y tan pronto hicieron eso, fíjense que la Biblia dice conforme a la ley del Señor. Y vayan dándose cuenta ustedes como vez tras vez se repite, aunque con diversas palabras, pero el mismo principio. ¿Cuál es el mismo principio? El Señor Jesús cumplió con toda la ley. ¿Para qué le sirve usted? ¿Para qué me sirve a mí saber que el Señor Jesús cumplió con todas las exigencias de la ley? Para saber que así como Él tuvo una vida perfecta, el sacrificio de Él ofrecido en la cruz fue también perfecto. Por eso todo aquel que se acerque a Él por medio de la fe, para que Él le salve, puede tener la plena seguridad de que será salvo eternamente y para siempre. Y además de que Jesús fue circuncidado y presentado, el verso 24 nos enseña que Jesús fue consagrado. Miren ustedes el verso 24. Y para ofrecer conforme, miren que vuelve de nuevo, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿Qué es lo que se dice en la ley del Señor? ¿Un par de tórtolas o 2 palominos? En esa época estaba establecido que aquella persona que tuviera platica, que tuviera solvencia económica, iba a ofrecer carneros, iba a ofrecer corderos. Pero si la persona era de escasos recursos, iba a ofrecer tórtolas o iba a ofrecer palominos. ¿Qué ofrecieron por el Señor Jesús? Según el versículo 24, tórtolas. ¿Qué nos enseña eso de la condición socioeconómica del Señor Jesús? Era una persona pobre, de escasos recursos. Eso es lo que nos enseña. Era una persona pobre, de escasos recursos. Y aquí yo quiero que pensemos en esto. El niño que se presenta aquí pobre es el creador, dueño y sustentador de todo el universo. Pero no tiene para un cordero sus padres, sino para tórtolas. Pero a pesar de su condición de escasez económica, a pesar de ello, el Señor cumplió con todo lo prescrito en la ley de Dios. ¿Por qué el pasaje está haciendo tanto énfasis en eso? Porque así como en el Antiguo Testamento los animales que se ofrecían para sacrificio debían ser perfectos, también se requería que aquel que tomara el lugar de usted y el mío para morir en nuestro favor fuera también perfecto. Esto nos enseña un gran principio, y es que solo una vida perfecta sirve como sacrificio perfecto. Solo una vida perfecta sirve como sacrificio perfecto. Miren, yo creo que los que estamos aquí, si no todos, la mayoría, hemos mirado las películas de Semana Santa, ¿cierto? Que por cierto ya está por comenzar. Y yo recuerdo que a medida que yo fui creciendo y viendo las películas, veía yo pues cómo los actores escenificaban la pasión de Jesucristo. Y yo pensaba en lo siguiente. Yo no era creyente, y yo pensaba en lo siguiente: hombre, me hubieran hecho eso a mí. Y ese me lo hubieran hecho a mí porque pues yo sí tengo pecados, porque yo he transgredido, yo he desobedecido. Y qué bueno sería que me hubieran matado a mí y que el Señor, con ese sacrificio mío, hubiera perdonado a todos los hombres. Y esa era mi lógica de niño. No alcanzaba yo a entender algo: que si a mí me hubieran sacrificado, no hubiera servido ni siquiera para salvarme a mí mismo. ¿Por qué razón? Precisamente por lo que acabo de decir. Se estaría sacrificando una vida culpable, pecadora. Se requería, por el contrario, que aquel que tomara el lugar por todos los hombres tuviera una vida como
santa, sin pecado, sin mancha. Y esa es la razón por la cual entendemos que solo una vida perfecta puede ofrecer un sacrificio perfecto. Esa es la razón por la cual Jesucristo es el único Salvador de la humanidad. No hay dos, porque solo Él tuvo una vida perfecta. Habiendo dicho eso, pasamos a analizar la vida del segundo personaje que ahí aparece, un tal Simeón, que es un hombre muy especial. Yo quiero que le presten atención a este Simeón, porque él fue movido a venir al templo. ¿Y qué ocurrió mientras este Simeón estuvo ahí en el templo? Pues bueno, la Biblia arranca haciéndonos una descripción de quién es Simeón, y luego nos va a hacer un anuncio de qué fue lo que dijo Simeón. Analicemos por un lado el verso 25 y 26 quién era Simeón. Lean ustedes y mientras lo van leyendo, observen lo que dice la Biblia de qué características tiene este personaje. Por favor, mientras leen el verso 25, verso 26, observen qué características tiene este personaje. Van a leerlo, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Miren esas características tan lindas de Simeón. ¿Cuáles son? Justo y piadoso. Justo, piadoso, faltan 3 más. Esperaba la consolación de Israel. La 4. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que alguien está sobre otro? Muy bien. Quiere decir que controla, que domina. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí cuando dice el Espíritu Santo estaba sobre él? Estaba controlado por el Espíritu. Y aparte de eso, la quinta es que el Espíritu Santo, ¿qué había hecho? La había revelado. ¿Y qué es revelar? Con V, ¿qué es revelar? Dar a conocer. Con V no, porque con V pues ya es otra cosa. Entonces, revelado, le había sido revelado, es decir, le había dado a conocer a él. Por lo cual, cuando hablamos de este Simeón, estamos hablando de un hombre muy especial, porque Simeón era piadoso. Simeón era piadoso. Pero este Simeón agarra al niño en sus brazos y comienza a dar una profecía, comienza a dar una bendición. Y por eso en los versos 27 al 35 nosotros entendemos que Simeón bendijo a Dios. Observen ustedes, verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, vuelve. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Yo quiero que sean ustedes los que leen la bendición. Verso 29 hasta el 32, si son tan amables. 1, 2 y 3. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Miren qué interesante. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y yo quiero que observen esto porque hay una lección tan hermosa aquí para nosotros. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la razón, perdón? ¿Cuál es la razón por la cual Simeón ahora puede irse en paz? Ahí está. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos. ¿Qué era lo que había visto Simeón? Al Salvador, al niño Jesús. Y dice, Señor, han visto mis ojos tu salvación. Miren, para esta época las circunstancias que vivía Israel eran las circunstancias terribles, oprimidos por el imperio romano.
Eran circunstancias difíciles por las cuales tenían que pasar. Pero aún así con todo eso, Simeón dice: despiden a tu siervo en paz. Mira, por la mente de cuántos de nosotros está que vamos a disfrutar de paz cuando se arregle este problema, cuando yo tenga lo suficiente para esto, cuando yo viva en tal lugar, cuando yo consiga tal cosa. Y muchas veces el Señor en su generosidad nos ha concedido todas esas cosas, pero nuestro corazón sigue igual de inquieto. ¿Por qué razón? Porque la paz del corazón no viene por circunstancias favorables. La paz para el corazón viene cuando yo veo por la fe la salvación del Señor. Yo te quiero hacer una pregunta, o les quiero hacer una pregunta. Cuando Simeón vio al Señor, por haberlo visto, ¿se acabaron todos los problemas que había? No. Eso seguía igual. Entonces te das cuenta que la razón por la cual él se puede ir en paz es por esa relación estrecha con el Señor y no por el cambio de las circunstancias externas. Y ese es el mismo principio para ti y para mí. Es el mismo principio. Tú podrás tener paz no cuando tengas todo lo que tú deseas, sino cuando veas al Salvador y tengas una relación correcta con Él. Mira las tres cosas que es el Señor Jesús. Él es salvación, Él es luz y Él es gloria. La ven ahí en los versículos. Jesús es la salvación para el perdido, es la luz para el que está en la oscuridad y es la gloria para el que está en humillación. ¿Quién más puede salvarnos si no solamente Jesús, el Hijo de Dios, de nuestra perdición, de nuestra oscuridad, de nuestra humillación? Él es la salvación, Él es la luz, Él es la gloria. Por eso cuando acudimos a Él, somos levantados. Pero aparte de lo que es el Señor Jesús, Simeón dijo tres cosas, tres propósitos por los cuales Él vendría aquí a la tierra. Y los tres propósitos tienen un para cada uno. Sigamos leyendo, por favor. Versos 33 y 34. E identifiquen ahí los paras. 1, 2 y 3. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Miren los tres paras que tiene ese versículo. El primer para, ¿será puesto para qué? Caída. Para caída. ¿Por qué razón? Porque aquellos que estén encumbrados, a menos que se arrepientan, a menos que caigan, no podrán ser salvos. Y si en ningún momento de su vida quieren caer, llegará un momento cuando estén en el tribunal del Señor que tendrán que caer y reconocer que Él es el Señor. ¿Por qué para levantamiento, que es el segundo para? Porque todo aquel que llega humillado al Señor, Él lo levanta. Mira, ¿dónde está aquello que es lo que hace caer y que hace levantar al ser humano? ¿Qué es aquello que hace que el hombre sea humillado, pero a la vez que el hombre sea exaltado? El Evangelio de Jesucristo. Porque cuando tú ves el Evangelio de Jesucristo, Él te humilla de tal manera que tú reconoces: yo no me puedo salvar a mí mismo. Pero también te exalta por saber: todos mis pecados son perdonados. Y eso es lo que aquí nos está diciendo: será puesto para caída y para levantamiento, y además para señal que será
contradicha, lo cual es una idea de una señal, de una vida, que continuamente iba a estar en oposición, para señal que será contradicho. Y esa es la bendición de Simeón. ¿Quién nos enseña esa profecía o esa bendición de Simeón? Mis queridos, que Jesús es el bendito Salvador prometido por Dios. Jesús es el bendito Salvador prometido por Dios. No hay otro, solamente en Él. Y yo quiero que tú consideres que estamos mirando como la vida de Jesús fue una vida perfecta. Tanto que aquel que estaba controlado por el Espíritu del Señor dijo: mis ojos han visto tu salvación. Y yo te quiero preguntar, ¿ya tuviste la salvación que Dios te da en Jesucristo? Habiendo visto lo que es y dijo Simeón, consideremos ahora a Ana, porque esa Ana no se apartaba del templo, y esto es lo que nos presenta el pasaje desde el verso 36 al 38. Esta Ana no se apartaba del templo. ¿Quién era esa Ana? Versículos 36 y 37 van a describir a Ana como una mujer piadosa. Es decir, que esa mujer tenía la misma característica de Simeón. Ambos eran personas piadosas. Pero pasa algo bien interesante. Ayúdenme a leer, por favor, verso 36 y el verso 37. Los dos versículos, si son tan amables. 2 y 3. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su intimidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Muy bien. Vamos a mirar. ¿Cuántos años duró casada Ana? 7 años. ¿Más cuántos años llevaba de viuda? Entonces, ¿cuántos 84 más 7? 91. Ella ya se casaba muy joven. Entonces, pongamos que se haya casado de 15 años. 91 más 15. Desde que estamos hablando de una ancianita de 106 años. Que según describe la palabra del Señor, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero yo aquí quiero hacerles una pregunta. Esa vida de devoción al Señor, de piedad, donde no se apartaba del templo, la comenzó a vivir ella cuando fue una viejita o cuando fue una joven que enviudó. Cuando fue una joven. Mira, no hay que esperar a ser un viejito para consagrar la vida al Señor. En la edad que tú tienes, seas niño, adolescente, joven, adulto, puedes consagrarte al Señor. Porque el estar consagrado al Señor, el vivir piadosamente, no es un asunto de edad, es un asunto del corazón. Si se lo entregas al Señor, verás las maravillas que hace el Señor con un corazón de musulmán. Esa era Ana, la piadosa. Pero además de que Ana era piadosa, tenía una característica también que resalta el siguiente versículo. Y le quise colocar que ella era evangelista. ¿Por qué razón evangelista? Verso 38. Esta, es decir, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía esta Ana? ¿Qué era lo que ella hacía? Hablaba del niño. ¿Se dan cuenta ustedes que una vida de piedad tiene la característica que es una vida de evangelismo? ¿Se dan cuenta que
ser piadoso y hablar de Cristo se están convirtiendo en la misma persona. ¿Qué nos enseña eso? Que una vida de piedad o una característica de una vida de piedad es el evangelismo. Es decir, una persona que sea piadosa es una persona que continuamente le está hablando a todos del Salvador. Fíjense que eso es lo que nos dice ese verso de Ana. Hablaba del niño a todos. Hablaba del niño a todos. Y viene a mi mente las palabras de Pablo a Timoteo, allá en 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Querido, una característica de la piedad es hablar de Cristo. Si tú deseas caminar, dar pasos puntuales acerca de la piedad, es necesario que tú hables de Cristo a todos. Habla de Cristo a todos. Porque cuando eso sea una realidad en tu vida, tú podrás darte cuenta de cómo el Señor comienza a glorificarse de una manera muy especial. Habla de Cristo. No te quedes callado. Mira, nosotros estamos en una parte, algunos de ustedes les compartí el video ayer, de lo que será, si el Señor lo permite, este martes y miércoles, nuestro primer viaje misionero a Quibdó, en Chocó. Y me pongo a pensar que si nosotros queremos en particular y como iglesia ser piadosos, debemos crecer cada día más en el evangelismo y en la misión, en compartir el evangelio de salvación a todos aquellos que no lo han oído. Mira, una característica de la piedad es hablar de Cristo. Si el Señor lo permite, este martes y miércoles viajamos a Quibdó. Y yo ruego las oraciones de ustedes a mi favor, pero a nuestro favor, porque voy con el hermano Giovanni. Pero quiero que tengan algo presente. No perciban la obra que desea hacerse en Quibdó como la iglesia que el pastor quiere montar allá, porque no es así. Vean esta obra como la obra misionera que nosotros como Iglesia Alianza Sendas de Luz vamos a desarrollar. ¿Por qué tú y yo hemos oído de Cristo? ¿Por qué tú y yo ahora creemos en Cristo? Porque alguien se tomó el trabajo de dejar su comodidad y salir a hablar de Jesucristo. Y por ese mensaje ahora tenemos fe. Es justo que nosotros ahora hagamos lo mismo y lo repliquemos predicando el Evangelio de Jesucristo según lo muestra la palabra del Señor en esta región. Toda esa historia que hoy acabamos de mirar, date cuenta tú que se desarrolla en el templo. El Señor Jesús presentado en el templo, Simeón bendiciendo a Dios en el templo, Ana hablando de Cristo en el templo. Y todas las historias concluyen en algo. Terminaron alabando a Dios. Y toda esa historia que nosotros miramos y que termina alabando a Dios, dense cuenta que mostró una cosa sin lugar a dudas, que el Señor Jesús cumplió con todo lo que exige la ley. Desde su fecundación y durante toda su vida. Observa todo el verso 39 para que comprendas un poco mejor.
Mira la parte inicial solamente por ahora. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Quédemonos en un momento. ¿Para qué se tomó el evangelista Lucas el trabajo de escribir el verso 21 hasta el verso 38? Según esta parte inicial del 39. ¿Para qué escribió el verso 21 hasta el verso 38 Lucas? Para enseñarnos que el Señor Jesús cumplió con todo lo prescrito en la ley. ¿Y por qué es tan importante para ti y para mí poder saber que el Señor Jesús cumplió con todo lo prescrito en la ley? Porque es eso lo que nos garantiza que en Él tenemos al Salvador seguro, al Salvador prometido por Dios. Por esa razón. Por eso es tan importante esta parte. Mira, y esto nos sirve para desechar de tajo todas esas enseñanzas falsas que pretenden mostrar a Jesucristo como un pecador. Hemos visto aquí varias veces que algunos pretenden mostrar a Cristo como un adúltero y por eso le inventan una relación sexual con María Magdalena. Otros lo quieren presentar como un homosexual y por eso le inventan una relación con Juan el Apóstol. Y así cuando tú miras, hay una cantidad de barbaridades que alguno pudiera decir, bueno, pero si Jesús hizo esto o aquello, pues eso no tiene mayor importancia. Al final me murió con todos. ¿De qué serviría la muerte de Cristo si Él pecó como tú y como yo? No serviría de nada. ¿Te das cuenta por qué es tan importante este pasaje de hoy? Para que nosotros podamos entender que solamente una vida perfecta como el Señor Jesús, como la del Señor Jesús, puede pagar de una manera perfecta por tus pecados. En palabras del escritor de Hebreos, lo dice de esta manera: porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Miren las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo quiere decir único, que no hay otro más. Inocente, que no hay ninguna culpabilidad en él. Sin mancha, no hay nada que lo ensucie. Apartado de los pecadores, no hay una relación donde se le pueda contar a él como un pecador más. Y hecho más sublime que los cielos, glorioso. ¿Quién es el único que encaja en esa descripción? El Dios hecho hombre, Jesús. El bendito Hijo de Dios. Este es el Salvador que tú necesitas. Tú necesitas con toda seguridad al único perfecto para que te salve perfectamente de todos tus pecados. Dicho esto en una frase, tratando de resumir todo, la vida perfecta de Jesús garantiza que su muerte a nuestro favor es eficaz. ¿Por qué nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo podemos estar seguros de que Él nos salva eternamente y para siempre? Porque Él es santo. Por esa razón ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Por esa razón todo aquel que tiene fe en Él, Dios le da la vida eterna. Por esa razón es que tú necesitas a Jesucristo. Por eso, habiendo estudiado un pasaje como este, se hace necesario que tú te revises si ya tú tienes una relación personal con el Jesús que describen aquí en las Sagradas Escrituras. Revisa si tú tienes no tradiciones. Es decir, yo quiero que entendamos esto. Jesús no te va a salvar porque tú seas buena persona, porque tus papás sean cristianos, pastores,
porque venga de una tradición de gente muy buena. Nada de eso te salva. Lo único que te salva de tus pecados es que tú pongas la fe en el único que tuvo una vida perfecta y por consecuencia una muerte perfecta para pagar por todos tus pecados. Ven a Jesucristo, creyendo en Él como tu único Salvador, porque Él es el único que ha vivido perfectamente y pagó perfectamente por todos tus pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que hoy nos ha recordado que Jesucristo es perfecto y que como tuvo una vida perfecta, ofreció un sacrificio que no le hace falta nada. Es por esa razón, Señor, que en ningún otro hay salvación. Es por esa razón que no hay bajo el cielo ningún nombre en el cual podamos ser salvos. Es por esa razón que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque solo Jesús tuvo una vida perfecta y por esa razón puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a través de Él a Dios por medio de la fe. Señor, gracias por permitirnos contar contigo. Gracias por permitirnos saber hoy que la muerte de Jesucristo es eficaz, porque tuvo una vida sin pecado. En Cristo Jesús. Amén y amén.